Muy buenas tardes, bienvenidos a Coyuntura Mundial, lo escuchan por el 92.1 de Radio Universidad. En esta oportunidad le damos la bienvenida al licenciado Rodolfo García. Él es educador de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Muy buenas tardes, licenciado, bienvenido a los micrófonos de Radio Universidad. Buenas tardes, licenciada Rosario. Es un gusto compartir con usted nuevamente. En este caso, pues otro tema relacionado a derechos humanos, puntualmente derechos de la niñez y la adolescencia. Gracias por el espacio. Gracias a usted por acompañarnos, licenciado. Y hoy, pues un tema muy importante es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Para comenzar con este tema tan interesante, quisiera que nos compartiera antecedentes de la fecha conmemorativa, licenciado. Sí, en esta ocasión vamos a platicar sobre lo que son los derechos de la niñez y la adolescencia, puntualmente en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y es una fecha bastante importante, al igual que las anteriores y las que vamos a desarrollar oportunamente en este espacio, que es para poner en relieve esa situación de los niños y de las niñas que realizan trabajos que evidentemente vulneran su dignidad y por ende también la integridad y sus derechos que les son inherentes como personas. Dentro de los antecedentes de esta fecha conmemorativa, radica en que la Organización Internacional del Trabajo lanza esta fecha, que es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en el año 2002 aproximadamente, y sirve al igual que las otras fechas conmemorativas para traerlas a la mesa, para poder reflexionar y en esta ocasión para hacer conciencia acerca de la magnitud de este problema y aunar también esfuerzos para erradicarlo, en el entendido de que como sociedad estamos llamados a proteger la integridad, la dignidad y promover los derechos de los niños y de las niñas. Y en esta ocasión, como lo es cada 12 de junio de cada año, tenemos esta oportunidad para fomentar y llevar a cabo estas actividades de conciencia, de reflexión y pues, ¿por qué no también para adoptar medidas inmediatas y eficaces desde nuestros hogares, desde como sociedad, el promoviendo denuncia, por ejemplo, educando o promoviendo derechos humanos para erradicar este trabajo forzoso y también para para poner fin a cualquier tipo de actitud o de forma que pueda generar la privación de la libertad o atentar contra la integridad de los niños y de las niñas. Por supuesto, licenciado. Quisiera también que nos explicara qué es el trabajo infantil y también su prevalencia. Sí, cuando hablamos de los derechos de la niñez, hablamos de su fin superior, de el objeto pues, de la Ley de Protección Integral. Cuando hablamos del trabajo infantil, evidentemente, pues hablamos que no todas las tareas, las actividades que un niño o niña realiza deben clasificarse como trabajo infantil y que por ende, pues también se haya de eliminar. Por lo general, esta participación de los niños y de las niñas e incluso de los adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud, su integridad, su derecho a la educación y, por qué no, también a su desarrollo personal, no tienen por qué ser catalogado como trabajo infantil. Sin embargo, cabe citar que también es importante estas actividades o esta ayuda que prestan a sus padres en el hogar, en la colaboración, por ejemplo, de un negocio familiar, en las tareas que realizan dentro de sus propios hogares, fuera del horario escolar, claramente no dejando o poniendo en riesgo lo que es su derecho a la educación. Y este tipo de actividades son provechosas para los niños, las niñas y los adolescentes, puesto que de alguna manera les va a ayudar a prepararse para en un futuro ser personas adultas responsables. Pero como usted pregunta, ¿qué es entonces el trabajo infantil? Ya que estas acciones o estas actitudes no se catalogan como tal, sino que ayudan al niño en cuanto a su desarrollo y empezar a asumir deberes, como lo establece la ley Pina y posteriormente responsabilidades de acuerdo a su edad. Este término trabajo infantil lo definimos como este trabajo que evidentemente va a privar a los niños desde su corta edad a ese potencial y a esa dignidad que es perjudicial para su desarrollo integralmente hablando. No va a ser lo mismo, por ejemplo, que ayude en su casa con la higiene, con la limpieza, con el quehacer del hogar, que es también uno de los deberes que tiene el niño o la niña para con sus padres.
No va a ser lo mismo, por ejemplo, a que desarrolle trabajo o actividades laborales que pongan en riesgo su integridad, su madurez como niño o como niña, que evidentemente no le va a ayudar en un futuro, sino que al contrario, va a poner en riesgo este proyecto de vida, el cual diseñamos y en el cual trabajamos día con día. Y evidentemente, pues también le va a exigir tener que compartir cierta carga de tiempo, de atención en cuanto a ese trabajo y también decirlo, si hablamos de niños, niñas y adolescentes, también en cuanto a la escuela, en cuanto a la garantía de ese derecho. Y evidentemente, puesto que muchos niños en el mundo, incluso en nuestro país, es evidente, por ejemplo, los niños que pican piedra, que elaboran cohetes, que acompañan a sus padres en las cosechas de maíz, café o azúcar u otras plantaciones, el cómo se pone en riesgo y existe esta deserción escolar, es ahí entonces cuando hablamos de un trabajo infantil, porque no ayuda al niño en cuanto a su desarrollo, sino que le va a privar y va a vulnerarse sus derechos y en el entendido que los derechos humanos tienen esta relación de interdependencia y al comprometer uno, evidentemente se comprometen los otros. Por supuesto, licenciado. Bueno, ahora que nos ha explicado parte de, bueno, qué es el trabajo infantil, también en el caso de la protección social universal para poner fin al trabajo infantil, ¿de qué se trata? Que nos pudiera orientar, licenciado. Esta protección social, esta protección universal, dentro de la protección universal que buscan los derechos humanos, el proteger la integridad y la dignidad de todas las personas, en este caso de niños y niñas, pues es esta protección social que es esencial para luchar contra la pobreza y contra la vulnerabilidad en la que viven muchos niños y niñas y así poder prevenir y eliminar también hasta cierto punto el trabajo infantil. Y esta protección social es un derecho humano como también como una potente herramienta para evitar que las familias recurran al trabajo infantil en tiempos de crisis. Y es evidente cómo luego de la pandemia, por ejemplo, pues tuvo una crisis económica. Muchas familias o quienes atendían las necesidades de la familia, los padres de la familia, perdieron su trabajo, se vieron en la necesidad de buscar otras fuentes de empleo, abrir un negocio propio y lo que conllevaba incluso que muchos niños y niñas asumieran responsabilidades que no iban de acuerdo a su edad, que no iban de acuerdo a su madurez incluso y que podían poner en riesgo uno u otros derechos. Y también que debe haber un progreso significativo, evidente hacia la eliminación del trabajo infantil exigiendo pues esta inversión en los sistemas de protección social y universal. Es evidente que cuando hablamos de la protección integral, en el caso de Guatemala existe la ley PINA, la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que vela por el interés superior del niño que está en armonía con ese estándar internacional como es la Convención de los Derechos del Niño, que vamos a abordar más adelante, y que derivan también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces vemos ahí cómo el Estado asume esta responsabilidad y el cómo también como Estado, como familia, como padres de familia incluso, debemos velar por la protección integral de niños y niñas, previniendo o bien buscando los medios para eliminar este tipo de trabajo infantil. Por supuesto. Licenciado, ¿cuáles serían entonces los estándares laborales respecto a la edad mínima de admisión al empleo, al trabajo, en el caso de los niños? Sí, cuando hablamos, por ejemplo, del trabajo, pues evidentemente podemos abordar en caso específico el código de trabajo que regula pues, el derecho, ¿verdad? Que tenemos todas las personas de trabajar, que también es una responsabilidad social que adquirimos cuando tenemos los 18 años y cuando hablamos de esos estándares laborales respecto a la edad mínima para que nos admitan a trabajar y seamos productivos y a través de ese trabajo, de esa productividad, también recibir una remuneración. Existen esos estándares internacionales, que es decir, estas garantías mínimas que están vigentes. Puntualmente tenemos el convenio sobre la edad mínima de 1973 que es adoptado por la Organización Internacional del Trabajo,
que estipula que los estados deben elevar progresivamente esta edad mínima a un nivel que se haga lo más posible completo a su desarrollo físico. Establece que la edad mínima para los estados que forman parte de la comunidad internacional y que es adoptada por la Organización Internacional del Trabajo, establece los 15 años como la edad mínima de admisión al trabajo en general. Y entendemos que tiene mucha concordancia, puesto que no va a ser lo mismo un adolescente ya de 15 años que puede empezar ya a asumir responsabilidades, incluso en nuestro entorno podemos ver que cuando los adolescentes, las señoritas o los jóvenes tienen 14, 15, 17 años, pues asumen ciertos trabajos vacacionales que no ponen en riesgo su derecho a la educación, sino que se hacen en un periodo en el cual pues tienen cierta libertad, cierto tiempo para trabajar y es una temporalidad también y evidentemente este trabajo tampoco va a poner en riesgo su integridad como adolescente o como pues una señorita. En otro punto también tenemos el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil que declara y denuncia también la existencia y formas también que son muy atroces de explotación de niños y niñas y adolescentes menores de 18 años. Quizá en nuestro país no sea tan evidente, pero en países que no forman parte de las organizaciones internacionales que velan y promueven derechos humanos, vemos el cómo niños y niñas son reclutados, por ejemplo, para trabajos pesados como mano de obra, como si fueran personas adultas, comprometiendo su integridad, su desarrollo y también su proyecto de vida. Y en el caso de la Organización Internacional del Trabajo, que se funda por los años 1900, 1920 aproximadamente, pues lo que busca es eso, ¿verdad? La abolición del trabajo infantil y el reconocimiento de las garantías laborales, de los derechos de las personas trabajadoras y el reconocimiento incluso de otros derechos tan puntuales, que si bien no es el tema que estamos tratando, en el caso de las mujeres, por ejemplo, el cómo tienen derechos muy específicos de acuerdo a las necesidades que tienen. Y ahí vemos uno de los logros en materia laboral, como lo es el periodo pre y el postnatal, que es un derecho que ejercen únicamente las mujeres. De esta manera también lo que se busca es esta edad mínima, que serían los 15 años, y en el entendido que existen estos estándares internacionales, existen contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, pues también allí hay un articulado constitucional, puntualmente el 102, que establece que los menores de 14 años no pueden ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Y el Código del Trabajo, ya puntualmente hablando, que es el que se desglosa de la Constitución en cuanto al derecho al trabajo, prohíbe también en su artículo 148 emplear a personas menores de 14 años. Y las personas de menores de 14 años, pues son aquellos niños, niñas, quien pasa de los 13 años en Guatemala ya es considerado adolescente. Sin embargo, en el artículo 150 precisa que la Inspección General del Trabajo puede extender en casos de una excepción calificada estas autorizaciones por escrito para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 14 años. Pero es una excepción, ¿verdad? Siempre y cuando no sea un trabajo pesado, siempre y cuando no atente contra los derechos de los niños y de las niñas, puntualmente en este caso el derecho a la educación. Pues si se va al colegio, se va a la escuela o al instituto de 7 de la mañana a 2 de la tarde, pues evidentemente durante esa hora el adolescente o el niño de 14 años aún no debería ser contratado para un puesto de trabajo, mucho menos si es un trabajo pesado y podría poner en riesgo pues su desarrollo integral, ¿verdad? Su crecimiento. Y puntualmente tenemos ahí, como lo mencionaba anteriormente, la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. El artículo 51 es muy preciso en cuanto a esta explotación económica, al regular que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra cualquier tipo de explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su vida física y mental o que impida su acceso a la educación. Y si la ley lo regula, pues es importante recalcar que como sociedad, como padre de familia o como Estado mismo, pues tenemos la responsabilidad de promover estos mecanismos de protección
a través de las denuncias, poniendo en alerta a los entes estatales que están para velar por esta protección integral. Por supuesto, licenciado. Y bueno, ahora, ¿de qué manera es que el Procurador de los Derechos Humanos, a través pues, de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, velan para que estos derechos se cumplan, licenciado? Sí, ya el Procurador de los Derechos Humanos, pues sabemos que es un comisionado del Congreso de la República, cuya función es garantizar los derechos humanos de los habitantes de la República de Guatemala. Eh, Es evidente que existen estos mecanismos de protección, como lo es la ley PINA, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley, por ejemplo, que protege a las personas mayores de 60 años, el Código de Migración, por ejemplo. Estos mecanismos nacionales, estas leyes, lo que buscan es ese reconocimiento específico y puntual de los derechos humanos de cada una de las personas que son poblaciones en condición de vulnerabilidad. Los niños y las niñas sabemos perfectamente que también son un grupo poblacional en condición de vulnerabilidad y por lo tanto se precisa esa protección integral, esa protección de cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de trato peyorativo, discriminatorio, no inclusivo, por ejemplo, que pueda atentar contra su integridad. Y una de las formas en las cuales se lleva a cabo el comprometer ese desarrollo integral de los niños y de las niñas, pues es a través de este trabajo infantil que se desarrolla en muchas comunidades en donde existen pues pobreza extrema, en donde se da la misma migración. Los niños y las niñas, por ejemplo, que migran, buscan colaborar, digámosle así, o se les da a que asuman responsabilidades que no van de acuerdo a su edad. De esta cuenta, entonces, si hablamos de la función que tiene el Procurador de los Derechos Humanos a través de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, es importante mencionar que la Procuraduría de los Derechos Humanos cuenta con esta Defensoría de los niños, niñas y adolescentes que tiene estas facultades para la defensa, la protección y la divulgación de los derechos de las niñas y de las niñas. Cuando nosotros, como sección de educadores de la Dirección de Promoción y Educación, ejercemos una de estas funciones del Procurador de los Derechos Humanos, que es el promover, que es el educar derechos humanos, y de esta cuenta, pues buscando abrir puertas y gracias al espacio que usted nos provee, llevamos a cabo estas reflexiones, estos espacios para traer a la mesa las acciones de reflexión y de conciencia para poder denunciar cualquier tipo de acción que pueda atentar contra la integridad de los niños y de las niñas, puesto que a través de esas defensorías se busca esa defensa, se busca esa protección y esa divulgación. Y como sociedad, pues podemos activar los números, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil, de la PGN, cuando conocemos o sabemos de un caso en el cual un niño y una niña se le está vulnerando su derecho a la educación porque está asumiendo roles laborales, por ejemplo, que únicamente competen a una persona adulta y que está comprometiendo su integridad personal. Y también contamos pues con esta ley de protección integral de niñez y adolescencia, que es la que prácticamente crea esta Defensoría de la Niñez y la Adolescencia que está a cargo de la Procuraduría de los Derechos Humanos y que está allí contenida las funciones específicas del procurador en la Constitución Política de la República de Guatemala y en el caso de los derechos de niñez y adolescencia en convenios, tratados y pactos que Guatemala acepte, ratifique y firme y que por ende pues también se compromete y debe hacer todo lo posible para que esto sea una realidad. Y de acuerdo al artículo 92 de la ley PINA, se expresan algunas de las funciones de la Defensoría, que en este caso es proteger los derechos humanos de la niñez y la adolescencia establecidos en la Constitución, los convenios, tratados en la Declaración Universal, la Convención de los Derechos del Niño y otras disposiciones legales que estén vigentes. Y pues para ello hay órganos competentes, con competencia muy específica, los cuales debemos de poner en marcha, en alerta,
Ahí, por ejemplo, si nos preguntamos el por qué existe la alerta Alba Kenneth, pues es para que como sociedad llamemos, activemos una alerta y que el niño pues se dé con su paradero, pueda ser reintegrado nuevamente a la familia, garantizar ese derecho a la seguridad, ese derecho a la familia y la importancia que tienen estos espacios en los cuales también promovemos y educamos en derechos humanos y la importancia también de que podamos aprender. Pues muchas gracias, el licenciado García, por habernos acompañado. Pues como siempre es un gusto tenerle en el programa y que pues juntos vayamos aprendiendo más acerca de los derechos humanos en general. Específicamente hoy pues se habló de los derechos de la niñez, pero dependiendo del programa se va hablando un tema distinto. Muchas gracias, el licenciado García, y pues como siempre le deseamos un excelente día. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas y por permitirnos este espacio. Siempre es para nosotros un gusto el poder participar de estos programas de radio y pues reciban también el cordial saludo por parte de la Dirección de Promoción y Educación de la PDH y esperamos seguir contando con el espacio.